Buenos días a todos los que nos escuchan en estos nublados y lluviosos días. Hermosos también tienen su encanto. Algunos no les gustan y sobre todo pues no son tan cómodos cuando uno tiene que andar caminando en las calles y ir de un lado a otro. Pero pues tiene su riqueza también sin duda para la naturaleza y para todos los ecosistemas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, yo quisiera ubicarlo en primer lugar dentro de todo el Evangelio. Comienza el texto de hoy diciendo: Jesús dijo a Nicodemo. Nicodemo era uno de los dirigentes del pueblo de Israel, de los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, y sentía atracción por Jesús, porque sin duda Nicodemo era un hombre que buscaba la verdad, el bien, con sincero corazón. Y cuando conoce a Jesús, también tiene el respeto humano, el temor humano de ser rechazado por quienes eran sus compatriotas y yo llamaría sus congéneres en el mando de Israel. Por eso el Evangelio dice que Nicodemo fue de noche a platicar con Jesús. Nuestro Señor no lo rechaza. Nuestro Señor le abre las puertas de su casa y se pone a platicar con él. Y el Evangelio nos da todo lo que Dios da cuando nosotros lo buscamos, a pesar de nuestras pequeñeces, de nuestras, yo llamaría a veces egoísmos, miedos, pero como el Señor es generoso con nosotros. Y hoy le dice a Nicodemo, precisamente, entre otras cosas, comienza diciéndole que él tiene que ser levantado como aquella serpiente en el desierto, cuando los hebreos iban en el desierto y recibían las mordeduras de las serpientes. Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla arriba de un palo y ahí todos los que vean la serpiente quedarán curados. Hoy Cristo retoma aquella imagen y dice: así tengo que ser levantado yo, para que todos los que me vean puedan encontrar la salvación. La Cuaresma es un tiempo para levantar la mirada hacia Jesucristo que está en la cruz. Es un tiempo privilegiado para que nosotros encontremos la salvación. Aunque la Cuaresma es un tiempo de penitencia, de cierto sacrificio, de mortificación, pero es un tiempo también de grande esperanza, porque nuestra mirada está puesta en Jesucristo, que se entrega a la muerte para nuestra salvación. No es simplemente el sacrificio por el sacrificio, es el sacrificio
por encontrarnos con Jesús, sacrificarnos para poder estar unidos a Jesucristo. Y hoy nuestro Señor nos lo dice: será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y esto es lo que nuestro Señor quiere para nosotros, no la aniquilación, no la destrucción, no el sufrimiento por el sufrimiento. Si se nos pide mortificación, penitencia, sacrificio, es para que estemos unidos a Jesucristo y en Él tengamos vida eterna. Es evidente que la vida a la que se refiere nuestro Señor no es la vida aquí en la tierra. Él nunca nos prometió que nos íbamos a quedar aquí en la tierra. La vida eterna es que tengamos la vida de Dios en nosotros desde ahora para poder llegar al encuentro de Dios después de nuestra muerte. Después de haber cumplido una tarea aquí en la tierra. Pero Jesucristo es el camino por el que nosotros tenemos que recorrer para llegar a la vida eterna. Y Él está en la cruz. Y esto es lo que nosotros estamos ahora celebrando. También nuestro Señor le dice a Nicodemo algo hermosísimo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso es si nos detenemos a escuchar, a saborear estas palabras del Evangelio. El centro de nuestra fe es el amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Dios nos ama, y Dios nos ama con un amor infinito, con un amor eterno, con un amor total. Nos ama no porque somos buenos, tampoco se espera a que seamos buenos. Nos ama como somos, y ahí está la esperanza de cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que nos dio lo más valioso, a su propio Hijo. Y ahí también el tiempo de la Cuaresma tiene que ser el ejercitarnos en aprender a amar como Dios ama. Tú, padre de familia, esposo, esposa, joven, ¿qué es lo que das cuando amas? ¿Das lo mejor de ti mismo? ¿Das todo lo mejor de ti mismo? ¿O das a cuentagotas? ¿O das en compraventa? ¿O das las obras de tu amor? Porque hoy el Evangelio nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no sentirnos seguros al caminar por la vida de que Dios nos ama? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él, esta es una condición para recibir la salvación, creer. A veces creer lo entendemos solamente como aceptar un conjunto de verdades. Pero en el Evangelio creer es mucho más que aceptar un conjunto de verdades. Creer es abrir nuestra vida para vivir el encuentro con Jesucristo, para aceptar el regalo que Dios nos hace. Dios nos da a su Hijo. Creer es aceptar a Jesucristo. Por eso, esta es la condición para que nosotros lleguemos a participar de la vida eterna. Creer, es decir, aceptar a Jesucristo. Pero aceptar a Jesucristo no significa, así como tener una estampita en mis libros donde está Jesucristo, o un crucifijo en la cabecera de mi cama, o traer una medalla colgada al cuello. Todas esas cosas son valiosas porque necesitamos de los signos. Pero aceptar a Jesucristo es de veras creerle a Él, creerle todo lo que nos da, lo que nos dice,
y caminar por donde nos enseña y vivir como Él, la vida que Él quiere de nosotros. Creer significa, pues, ser cristianos, es decir, ser de Cristo, aceptar a Cristo, vivir la vida de Cristo. Y aquí es uno de los grandes retos, aún para todos los mexicanos, yo diría especialmente. Y digo para todos los mexicanos porque un gran porcentaje de mexicanos, un alto porcentaje nos declaramos católicos, cristianos. Sin embargo, en este mismo ambiente de católicos y de cristianos hay muchas incongruencias, hay muchas cosas que no nos checan con ser de Cristo. Ser de Cristo tendría que llevarnos a la verdad, a la justicia, al bien, al respeto, a la solidaridad, al amor con el prójimo, al amor por la verdad, al trabajo dedicado responsablemente, a no pisar al prójimo, a trabajar por el bien común, a buscar a Dios en el prójimo, a corregir también mis propios pecados. Sin embargo, pues hay muchas cosas que no nos checan en nuestra manera de vivir en México, lo cual significa que aunque nos declaremos que somos de Cristo, en la práctica nos falta mucho por vivir la congruencia, es decir, la compatibilidad entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que practicamos. Por eso, en esta parte del Evangelio es un reto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. ¡Qué hermosura del amor de Dios! Pero al habernos hecho libres, también nos dice, necesito que tú aceptes el regalo. Necesito que tú lo recibas. Necesito que tú lo aproveches. Y eso es creer, aceptar a Jesucristo, aceptarlo en mi vida. Y ahí tiene que llegar el momento en la vida de cada uno, especialmente la Cuaresma es un tiempo privilegiado para esto, en donde nosotros aceptemos a Jesucristo. La Cuaresma, como yo alguna vez lo he dicho, no es lo más importante dejar de comer carne los viernes. Esas cosas son una sugerencia, yo diría así, para que, o un modelo de penitencia. Pero en realidad lo más importante es que logremos creer, es decir, aceptar a Jesucristo, para que todos nosotros tengamos vida eterna. Para esto, el mismo Evangelio de hoy nos dice que tenemos que acercarnos a la luz. Si yo realmente creo, tengo que acercarme a la luz. Es decir, acercar mi vida a la luz de Cristo para ver mi vida. Cuando yo estoy en un lugar oscuro y traigo una camisa blanca, pues me parece que está limpia. Pero puede ser que la camisa tenga manchas de sudor, de comida, de distintas cosas, salpicaduras de distintas cosas. Pero cuando estoy en un lugar oscuro no alcanzo a notarlo. Necesito ir a la luz para ver qué tan limpia está mi camisa. Igualmente mi vida, necesito acercarla al Evangelio, a la palabra de Jesucristo, a Jesucristo, para ver dónde tengo que limpiar, dónde tengo que pulir, dónde tengo que trabajar para ser de Cristo. Hay personas que a propósito se resisten a dejarse iluminar por la palabra de Dios. Le tienen miedo a dejarse iluminar porque en el fondo saben que su vida no está tan limpia, pero no quieren cambiar, no quieren crecer, no quieren recibir la vida de Dios. Ante eso, pues lo que hay que hacer es motivar, animar, alentar
pero nadie puede hacer lo que a cada uno le toca. Cada uno tiene que llegar el momento en que queramos ponernos ante la luz de Cristo para que Él nos muestre en primer lugar dónde tenemos que dejarnos lavar, dónde tenemos que dejarnos purificar para ser de Cristo. Tiempo de Cuaresma, tiempo de vivir esta esperanza grande y esta seguridad hermosa. Tanto nos ha amado Dios que nos dio a su propio Hijo. Pero necesitamos aceptarlo, necesitamos la fe, esa fe que no es otra cosa más que abrir las puertas de nuestra vida para que entre Cristo y Él sea luz en toda nuestra historia. Pues yo los invito en este domingo cuarto de Cuaresma a que hagamos que nuestro mundo pueda ser mejor, porque el mismo Evangelio nos dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Aceptar a Jesucristo es entrar en el camino de la salvación de nuestro mundo. Trabajemos por aceptar a Jesucristo. Trabajemos para que Cristo reine y entonces en todos los ambientes podamos encontrar la salvación. Que tengan un muy buen domingo.